¿Existe una forma de bailar tango o podemos aceptar que hay más de una? ¿Quién tiene la razón, el tradicional o el innovador? En este video vamos a ver cómo te vendieron cómo se baila el tango. Seguime hasta el final. Desde las primeras imágenes que vi en televisión cuando era chico, el tango para mí tenía una forma de expresarse. Te estoy hablando allá por la década de 1960. El hombre vestía de traje con corbata y ella con pollera corta, con apertura en el muslo y en muchos casos con un escote pronunciado. Él la abrazaba frunciendo el ceño como si estuviera enojado y ella lo abrazaba como si estuviera totalmente enamorada de él. Y tal vez estaba enamorada de él. No podría definir los colores porque la pantalla era blanco y negro, pero recuerdo que luego de abrazarse, la pareja comenzaba con movimientos rápidos y en determinado momento aparecía una barrida y un giro con una sucesión de ganchos que daba escalofríos de pensar que los dos podían caerse o él podía lastimar las piernas de ella. Y eso para mí era el modo en que se bailaba el tango. Él era el macho, ella era una mujer sometida a los deseos de él y muchos movimientos rápidos con una destreza que me hacía imposible pensar que yo pudiera hacerlo. Bueno, en esa época estaba con el rock. Pero algunas décadas más tarde, cuando decidí estudiar el baile de tango, me encontré que ese ambiente de cafillos y prostitutas que me hizo creer la literatura, de hombres rudos y mujeres obedientes que me vendieron algunas películas, no era tan así. Eso fue en mi infancia. ¿Y en la tuya? Si te pasó que lo que pensaste fue distinto de lo que viste como baile de tango, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirse es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. La verdad es que más allá de esa experiencia que te conté, me di cuenta de que cada uno conoció una forma de tango que creyó la verdadera. Digo, eso primero que te enseñaron, o segundo, es lo que diste por sentado que era el tango. Y todo lo que no coincidía con ese aprendizaje te pareció que estaba fuera del tango. Por ejemplo, cuando ingresé a un estudio para aprender mis primeros pasos, la enseñanza era fundamentalmente orientada a ser bailarines profesionales. Todos los que estábamos allí, lo supiéramos o no, como era mi caso, estábamos siendo preparados para ser bailarines de escenario. Aprendíamos a saltar, a hacer ganchos en todas las formas posibles, a jugar con sacadas y contrasacadas y mucho más que no voy a contarte para no aburrirte. Todos se preocupaban por la postura, la técnica y encontrar el arte musical que les permitiera hacer volar la fantasía bailable. Y cuando a cualquiera de ellos les preguntaba si querían ir a la milonga, te decían que preferían no ir porque la milonga los deformaba. Claro, imagínate que estábamos todos bien derechitos y que de repente entras a la milonga y bailás con alguien más alto, más bajo, más gordo, más flaco y te encorvaste un poco o alguien te hizo doler el cuerpo. Bueno, yo no puedo decir si tenían razón o no, pero sí podría afirmar que si bien los entiendo, haberse negado a ir a la milonga los hizo perderse de algo increíble. Porque la primera vez que entré a una, me encontré con un mundo que me aportaba algo que me había faltado durante mi entrenamiento. Improvisar en un espacio lleno de imprevistos y bailar con música que desconocía con el mismo asombro y emoción que debieron haber sentido los primeros bailarines. Pero alguna vez en una milonga me ocurrió que bailé con una mujer mayor, bastante mayor, y entre tango y tango me dijo: «Vos aprendiste a bailar en una escuelita, ¿no?» La verdad es que sentí vergüenza. No sé por qué, pero le dije que sí, que tomaba clases en un estudio, y ella con orgullo me dijo: «Yo lo aprendí a bailar en la calle». Tras lo cual le respondí: «Ojalá yo hubiera podido aprenderlo desde chico sin tener que practicar tantas horas en un estudio y pagar hasta clases privadas». En suma, para ella, el verdadero tango era el que había aprendido en la calle, un tango caminado, sencillo, incluso sin giros, y ese tango que mezclaba movimientos de escenario con algunos movimientos milongueros que yo había aprendido no le parecía verdaderamente tango.
Un tiempo después, mientras realizaba gira fuera de la Argentina, me encontré que a comienzos de este siglo reinaba el denominado tango nuevo. Hasta la música era electrónica con aire de tango, por decirlo de alguna manera. Si llegabas a hablar de un ocho cortado o de caminar, te decían que bailabas un tango anacrónico y que el tango de salón o milonguero estaba obsoleto. Más aún, algunos creían que les mentías cuando en una clase les decías que en los salones tradicionales de Buenos Aires nadie hacía ni una volcada. Todavía recuerdo que alguien me dijo: yo ese tango no lo bailo porque bailo el tango del futuro. Lo que me hizo pensar a qué futuro se refería, porque para empezar a hablar del futuro, imaginemos por lo menos unos 500 años adelante, o 500 millones de años adelante, o 500.000 millones de años adelante. Esa gente se cree que el futuro se mide por cuánto tiempo de vida tanguera tendrá, como si sus movimientos no se desgastaran con el paso del tiempo. Incluso me acuerdo de un bailarín de Nueva York del que todos se reían porque sus movimientos no se identificaban con los de ninguna escuela. Y cuando me quisieron hacer cómplice de las burlas que le hacían, tuve que decirle: miren, puede no gustarme esa manera de bailar, pero al menos él encontró una forma personal de expresar el tango. En vez, nosotros parecemos robots que seguimos las reglas de todas las escuelas. Pero sea como fuere, lo que se puede ver es que a cada uno le vendieron cómo bailar tango de una forma determinada. Y terminamos encontrándonos con que el profesional critica al milonguero, el milonguero a todo lo que no es milonguero, el bailarín de tango nuevo al del tango tradicional, el bailarín hecho en la calle al que estudió en una escuela, y siguen las divisiones. La verdad es que si entendiéramos que todos pertenecemos al mundo del tango en vez de pelearnos y aportamos nuestro grano de arena para que todo crezca y se desarrolle, entonces la pasaríamos muchísimo mejor. Pero quizás sea porque yo pasé de ser un bailarín de escenario a ser un milonguero que luego, al convertirse en profesional, agregó movimientos de tango nuevo y entendió que había que usar todos los recursos que el tango nos ofrece para expresarnos al bailar. Todos los recursos, como bailar sencillo o con mayor nivel de complejidad, de acuerdo con la persona que abrazamos y el entorno. Si estás de acuerdo conmigo o pensás que no se deben utilizar todos los recursos para ceñirte a un estilo determinado, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En este largo camino, confieso que me equivoqué muchas veces pensando o diciendo este baila tango y este no, si no coincidía con mi estilo. Y aprovecho aquí para disculparme, pero me quedo con algo que me recordó alguna vez una alumna cuando me preguntó qué estilo bailaba y yo le dije: no sé, yo bailo. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.